Hola gente, ya se la saben, por favor dejen un me gusta para poder saber cuál serie subir más seguido. Invocador de la Liga capítulo 17. Naruto contempló lo que se extendía ante él. Las incontables reliquias de magia fluían por su cuerpo como para darle la bienvenida a casa. Este lugar, este mundo, era su hogar. Este lugar era su verdadero hogar. Este era el hogar de su padre. Dentro de todo lo que se movía, había un aura de poderosa energía inexplotada e intacta por manos mortales. Con paso cuidadoso, fue el primero de su grupo en salir. Estaba oscuro afuera, pero con la luna cubriéndolo, contempló la tierra frente a él. Criaturas que no había visto comían la hierba y los arbustos con avidez. Nadie se percató de su presencia. Al salir, se encontró con el aire nocturno abriendo flores en el campo. Pequeños orbes de luz brotaban de sus pétalos. Flotaban en el cielo. Los contempló maravillado. ¿Era esto lo que la gente presenciaba cada noche de su vida? Incluso en su mundo, el joven dragón nunca había conocido una atmósfera tan pacífica. La naturaleza salvaje del entorno, en toda su majestuosa serenidad, encendió la magia rúnica en lo más profundo de su ser. Era una sensación relajante. Avanzó hacia la llanura que se extendía ante él. Sus manos alcanzaron uno de los orbes. Sin decir palabra, como si obedeciera al repentino cambio de presión mágica, el orbe flotó hacia él. Sostuvo la esfera iluminada en sus palmas. Era muy cálida. Se sentía a gusto con su presencia. El rubio la soltó y la observó ascender de nuevo al cielo con los demás. Como estrellas en el cielo, llenaban el aire de su visión. Cada una luminiscencia de luz y vida. Imposible. Este es el mayor descubrimiento científico que he visto. Naruto se giró y vio a Yosora entretejiendo cuidadosamente las manos entre la hierba. Parecía tener mucho cuidado de no interrumpir el proceso que parecía estar ocurriendo a su alrededor. También notó que Isaribi y Mei se acercaban por detrás. Por sus miradas atónitas, estaban tan cautivadas como él. No lo dijo, pero, el joven Jinchuriki agradeció tenerlas a su lado para presenciar los eventos que rodearon el origen de su padre y quizás el suyo propio. No estaba seguro de si sería capaz de afrontar estos cambios solo. Miren este tallo. Brilla con la luz de la luna. Puede que no sea botánico, pero creo que estas plantas crecen bajo la influencia de la luna. Miren el pedúnculo, el pistilo y el estambre, incluso el sépalo brilla. Uf. Estoy indeciso entre intentar extraer uno para estudiarlo, pero no quiero interrumpir este proceso. ¿Podría la luna bajo Konoha realizar tal acción? Nunca se me había ocurrido investigar las influencias energéticas del sol, la luna y las estrellas en la vida vegetal. He realizado demasiados estudios relacionados con el chakra con sujetos de prueba humanos. Me pregunto si esto tendrá algo que ver con el xilema, el floema y el cambium. No llevamos aquí ni 10 minutos y ya tengo que traer los hallazgos. Dijo Yosora con bastante entusiasmo al notarlo los tres. Isaribi pareció recuperarse rápidamente y se aclaró la garganta para alertar a todos. Por muy interesante que sea la biología vegetal, y créanme, fue increíble lo que vimos, pero, ¿qué hacemos ahora? No sabemos dónde estamos, no tenemos comida, no tenemos agua y, en la práctica, estamos sin hogar porque no tenemos a dónde ir. Creo que deberíamos ser un poco más serios, dijo Isaribi. Claro, le habían fascinado las maravillas que los rodeaban, pero esto no era seguro, y no le gustaba, no estar seguro. Yosora se aclaró la garganta y guardó su libreta. Sí, tienes razón, Isaribi-san. La emoción se puede guardar para más tarde. Ahora mismo, tenemos problemas que resolver. ¿Cómo sabemos dónde estamos? Prefiero no seguir caminando sin rumbo. Es una forma segura de perderse aún más, razonó rápidamente la astrónoma de Konoha. Recordó la última vez que había estado en un escuadrón que se perdió. Eso no era algo que iba a volver a soportar. Estaba completamente segura de ello. Nadie parecía discutir con ella. Era un asunto importante, pero Naruto pareció adelantarse rápidamente. Estamos en la tierra de Jonia. Más concretamente, en las llanuras Xiun. Al noreste se encuentra la capital jónica, y en esas tierras hay 3 provincias meridionales. Galrin, Nabor y Shoksan. Son las provincias más ricas del país y actualmente están controladas por la fortaleza de hierro, Noxus. Estaríamos cerca de esas provincias si pasáramos un par de días viajando. En lugar de eso, deberíamos intentar ir a la capital jónica. Podemos planear nuestros próximos movimientos allí, Datebayo, dijo Naruto. Sus ojos se habían cerrado mientras estas palabras salían de sus labios.
Los abrió un instante y vio a las tres mujeres mirándolo como si le hubiera salido no una segunda cabeza, sino una tercera. Mei escribió rápidamente en su libreta. Maestro, ¿cómo lo sabe? Era lo que tenía escrito delante. Ese comentario de maestro aún no le infundía mucha confianza a Naruto, pero tendría que dejarlo de lado por el momento. Señaló el sello en su mano. Soltó el aire por un instante. Ahora me doy cuenta de que nunca les conté a ninguno de ustedes cómo funciona el sello. Para resumir, a cualquiera que invoque usándolo, obtengo todos sus recuerdos hasta el momento en que se realiza el jutsu. Todo lo que aprendan después es suyo. Lo mismo les sucede a ellos, porque también obtienen mis recuerdos. Estoy recordando los de Ari, y ella vive en esta nación. Parece que le gusta vagar cuando le conviene. Así es como conozco estos lugares, pero eso es todo lo que sé, aclaró Naruto rápidamente. No se dijo, pero la naturaleza del sello fue vista con ojos impresionados por las tres mujeres. Como lo explicó el Hokage, el sello era originalmente una técnica rúnica de estas tierras creada por los ancestros del Yondaime Hokage. Había sido, o había intentado ser, reutilizada por el Nidaime Hokage. Sin embargo, estos intentos no tuvieron éxito debido a que no podía operar con el uso de chakra. Sin embargo, Naruto era capaz de manejar la runa similar a un jutsu porque su cuerpo poseía naturalmente mitad chakra y mitad magia de su madre, Kusina, y su padre, Minato. Si Yosora fuera honesta, de no ser por la situación en cuestión, podría haberle preguntado a Naruto si podía mostrar sus alas una vez más. La reacción que dieron a la luz de la luna valdría la pena investigar. Sin embargo, Isaribi tenía razón, esto era para otra ocasión. Ari ha visitado una provincia al noreste de aquí. Iremos allí. Esperemos encontrar un lugar donde quedarnos y solucionar esto, dijo Naruto. Las damas no tenían reparos en someterse a sus órdenes por el momento. Este mundo en el que se encontraban era, en cierto modo, el suyo, y él era quien mejor se adaptaba a la situación. ¿Qué pasa con el texto y el habla? No conocemos el idioma de aquí, y es posible que ellos tampoco conozcan el nuestro. Podríamos provocar un incidente internacional si no actuamos con cautela, añadió Yosora rápidamente. Esto hizo que todos se detuvieran un momento, excepto Naruto. El rubio repasó la pregunta en su mente. A pesar de no conocer a Fiora, Ase, Ari, Evelyn, Annie ni a Tarik, había podido conversar con ellas con fluidez. Quizás, dados todos los recuerdos que había visto, podía sentir su idioma. En su interior, veía los innumerables soles y lunas que Fiora practicaba y se disciplinaba en la escritura de la lengua de Masía. Podía sentir el dialecto de la lengua frejordiana en los labios de Ase, la reina de aquellas tierras heladas. Podía sentir las estructuras escritas de la lengua jonia en los labios de Ari, y aunque su dialecto era mucho más fluido que la mayoría, seguía siendo difícil de comprender. Sin embargo, si interpretaba estas situaciones correctamente, no debería haber preocupaciones apremiantes. Debería tener un plan para eso, pero depende de mi comprensión de las complejidades de este sello que hicieron los antepasados de mi padre. En cualquier caso, no vamos a encontrar las respuestas a estas preguntas quedándonos aquí. Vámonos, les dijo rápidamente. Nadie decidió que fueran necesarias más preguntas y comenzaron a avanzar por las llanuras de Xiun. Isaribi se aseguró de dedicarle tiempo y apoyo a Mei. Habría pedido la ayuda de Yosora, pero, la científica parecía muy interesada en dibujar la vegetación natural de la zona. Isaribi habría puesto los ojos en blanco ante el entusiasmo de la astrónoma, pero, dudaba que pudiera culparla. No todos los días se descubre que uno de tus amigos proviene de un linaje de antiguos y poderosos dragones. Tampoco todos los días se descubre la existencia de la magia y otros mundos además del que te ha tocado vivir. Ahora dicho amigo los guiaba a todos por un territorio desconocido, pero de alguna manera, podía invocar los recuerdos de las personas que invocaba y usarlos para guiarlos. Sí, hoy podría ser mejor. Aún así, Naruto los guió fuera de las llanuras. Su aguda mirada recorrió el lugar que acababan de dejar. Sin duda, regresaría allí en algún momento. Se aseguraría de grabar a fuego la imagen del paisaje en su mente. Sí, esta tierra era el primer paso para conocer el reino de su padre, que le había sido negado. Este era el primer paso para comprender el linaje que se extendía ante él. Se dio la vuelta. Quizás con esto podría llegar a comprender el sentido de pertenencia que descubrió que no tenía, ni en Runaterra, ni en las naciones elementales. Incógnita. ¿Le asignaste una misión especial? ¿Por qué no nos informaron? Preguntó Sakura desde su lugar. No pretendía ser grosera al buscar la respuesta, pero era desconcertante.
Naruto no se había presentado a la reunión del equipo, lo que los llevó a viajar de nuevo a su casa. Es cierto que, de los tres, Sakura era la única preocupada por la posibilidad de que Naruto cayera en otro coma como el primero. A decir verdad, eso asustó a Sakura. Los médicos y otros profesionales de la salud habían declarado que apenas había respirado durante casi 6 horas. Su temperatura corporal subía y bajaba demasiado para un ser humano promedio. Aunque a Sakura no le gustaba Naruto, al principio no quería que muriera. Tan solo imaginar su muerte le había traído de vuelta los tiempos de Kirigakure. Recordó la crueldad de Kakashi y la ira en el rostro de Sasuke. Nunca se había sentido tan sola. Ni siquiera había hablado mucho con Sasuke. El ataque de ira que se había dirigido contra ella no conservaba la imagen del Sasuke de la academia. En un momento de su vida, llegó a pensar que la mataría. No pudo expresar la sincera alegría en su rostro cuando Naruto regresó. Fue como si la muerte misma hubiera liberado al equipo 7 por un tiempo, y ahora se había ido de nuevo. La joven estaba, aterrorizada del equipo sin él. Sin duda, esta expresión se reflejó en su rostro y Hiruzen decidió tenerle cierta compasión. La razón por la que no te había informado es porque este ha sido un proceso extremadamente delicado para Naruto-kun y tiene mucho en qué pensar. No te preocupes, es una simple misión de escolta, de la que no compartiré detalles. Debería regresar en un mes o 2, dijo Sarutobi. Le desconcertó ver cómo el color volvía a la cara de Sakura. Sin embargo, también pudo ver la expresión curiosa en el rostro de Kakashi. Curioso que, a pesar de lo mucho que Minato valoraba a Kakashi, nunca le había contado al Jonin sobre su linaje. Quizás con razón. Sasuke no decía estar preocupado por la misión que Naruto estaba llevando a cabo, pero notaba que algo había cambiado desde que el Dobe recibía misiones sin el equipo. Aunque muy inteligente, Sasuke daba vueltas a la palabra en su mente como si intentara digerir la simple idea. A Uchiha le costaba creer que había hecho lo que muchos shinobi de Kiri afirmaban. Para empezar, Sasuke recordaba el plan de sacrificio de Naruto. Moriría luchando contra Jinpachi y Kushimaru. Sería un milagro entre milagros si sobrevivía a esa batalla. Sin embargo, lo había hecho, y Sasuke tenía que escuchar constantemente elogios para el rubio por lo que había hecho, desde salvar a la Mizukage, a pesar de ser una traidora, hasta salvar casi sin ayuda de nadie a una aldea entera. Era exasperante. Sasuke quería creer que fue pura suerte lo que le permitió a Naruto sobrevivir a esa confrontación, pero el hecho de que sobreviviera a un encuentro con 2 ninjas de rango a desaparecidos no le gustaba a Uchiha. Mientras Naruto iba a otros lugares, Sasuke estaba atrapado, con Sakura, de entre todas las personas. Kakashi no necesitaba ver la cara de Sasuke para comprender el resentimiento de Uchiha. Para él, Naruto era un don nadie, y el peor de la academia. Era inteligente, nadie lo negaba ya, pero ser inteligente no lo era todo. Sasuke lo sabía, pero ahora Naruto estaba desafiando el orden natural de las cosas de Sasuke. Si eras débil, siempre serías el último. Sasuke estaba cada vez más ansioso. Una de las razones por las que Kakashi había estado en este equipo era porque tenía algo que solo él podía enseñarle a Sasuke. Quizás tendría que empezar a hacerlo rápido. También tendría que empezar a entrenar a Sakura más en serio. El desprecio de Uchiha por la joven Kunoichi estaba creciendo y con la marcha de Naruto estaba volviendo a una atmósfera que Kakashi lamentaba. Okage-sama, con su permiso, me gustaría llevar a Sasuke y Sakura de vuelta al departamento de criptoanálisis. Me gustaría que comenzaran la misión A321, TK2. Creo que han recibido la motivación adecuada para tener éxito y, sin Naruto, no veo la necesidad de ralentizar demasiado el progreso del equipo, razonó Kakashi. Sasuke y Sakura intentaron disimular la curiosidad, pero no tuvieron el éxito que esperaban. Para él, la idea le dio vueltas en la cabeza un momento antes de sacar una carpeta. Es una tarea muy poco convencional, Kakashi. Sin embargo, me ha acosado la necesidad de que un equipo la complete. Dado el historial actual de tu equipo, supongo que podemos permitir que esto siga adelante. Disfruta de tu tarea, dijo Hiruzen, extendiendo la carpeta. Kakashi la tomó y acompañó a sus 2 genin fuera de la oficina. Sarutobi los vio irse. Su oficina olía a tabaco fresco. Entrelazó los dedos y descansó sus ojos cansados solo un instante. No esperaba que volvieran tan pronto. Cuando les envié la carta, no esperaba que regresaran hasta finales de mes. Quizás de ahora en adelante no solo debería mencionar las novedades de las aguas termales, sino también a Naruto-kun, dijo Hiruzen. La ventana de cristal tras él se abrió.
La madera repiqueteó contra el suelo, probablemente unas sandalias que Hiruzen había llegado a asociar con el calzado de cierto entusiasta. Las sandalias se movían con bastante suavidad a pesar de su propósito. Qué curioso. Ojalá me lo hubieras dicho antes de decírselo. Peor aún, enviarlo, Sensei. Podría haberle dado algún conocimiento extra que Minato me había transmitido. ¿Sabes siquiera dónde lo enviaste? Ese sello mágico no se ha usado en años, dijo una voz áspera, aunque comprensiva. Hiruzen giró su silla y se encontró con la mirada de un hombre que podría haber tenido el potencial del mundo en sus manos, pero que no deseaba saber nada de él. Ese cabello blanco y puntiagudo, que había crecido hasta alcanzar una longitud descontrolada, seguía igual que siempre. Parecía que el hombre frente a él seguía sin seguir su consejo de mantener su cabello arreglado. Ese kimono verde que le habían regalado hacía más de un par de años aún parecía demasiado desgastado. Ese aori rojo estaba hecho jirones con historias del mundo exterior. Olía a corteza y hierba, a tierra y a suciedad. Realmente tendría que lavarlo. Si el sello ha funcionado tan bien como debería estar cerca del Eriyun Katal. Ahí fue donde Minato-kun dijo que aterrizó cuando regresó. Solo espero que Naruto-kun encuentre lo que Minato quería que buscara. Puede que no estés de acuerdo con mi método, pero espero que entiendas que no podemos privarlo de su herencia para siempre, Jiraiya, dijo Hiruzen. El Sandaime Hokage se giró y encaró al último de sus estudiantes que residía en las murallas de Konoha. El hombre llamado Jiraiya se apoyó en la pared. No parecía tan divertido como su aparente rostro siempre hacía creer. Sin embargo, tampoco parecía del todo enojado. Una mirada de anhelo cruzó su rostro. Recordó a Minato. Minato era el único ser en el mundo sobre el cual la profecía no tenía poder. Estas eran solo algunas de las cosas que a Jiraiya le costaba comprender. Estoy de acuerdo contigo, Sensei. Sin embargo, no podrías haberle contado todo. Eso te habría llevado al menos un día entero de explicaciones. Solo hablaste con él un par de horas antes de enviarlo allí. Leí el informe que me diste. Es obvio que su despertar fue mucho más fuerte que el de Minato. Ambos sabemos que ese poder fue solo temporal. Sin duda, desarrollará ese poder, pero ¿por qué si empieza a depender de él? Eso fue solo su despertar. Ahora que su cuerpo lo ha experimentado, lo ha bloqueado de forma natural para que crezca con él. ¿Sabes lo que tiene que hacer para desbloquear esos limitadores? No me importa si lo apartaras del servicio shinobi habitual y lo pusieras en el Anbu, aún sería demasiado joven para lidiar con estas cosas. ¿Por qué crees que Minato solo se hizo tan fuerte? Solo se conformó con Kushina. Exclamó Jiraiya con fiereza. Hiruzen no se rindió ante esta ferocidad. Mantuvo la calma, como dictaba su posición dentro de la aldea. Soltó el resultado de la ceniza ardiente de sus labios. Espero facilitarle la experiencia, Jiraiya. Minato-kun decidió mantener 6 de sus 7 limitadores bloqueados. Afirmó que, cuando supo de lo que eran capaces sus antepasados con los 7 desbloqueados, era demasiado poder para tentar a alguien a usarlo para la destrucción del mundo. ¿Sabes lo que te conté sobre cuando el Kyuubi atacó la aldea? Exclamó Sarutobi, pero Jiraiya rápidamente despidió a su antiguo maestro. Sí, Minato se transformó en dragón y luchó contra el Kyuubi hasta dejarlo completamente inerte, incluso después de ser atacado por un desconocido. Sí, lo sé. Sé lo poderoso que era Minato, incluso con ese único limitador. Al fin y al cabo, yo era su sensei. Pero Naruto no es igual. Naruto tiene muchísimas desventajas comparado con lo que tenía su padre. Es el único ser que alberga chakra y magia a la vez. Todos los experimentos que hicimos con el ADN de Minato tuvieron resultados aún peores que con el ADN del Shodaime. Por lo que me has contado, Naruto no tiene ambiciones, respondió Jiraiya. Hiruzen asintió rápidamente y se recostó en su silla. Sí, es algo que me ha preocupado. A pesar de todas las cosas con las que me ha sorprendido, todavía no he sentido la determinación natural de esforzarme por conseguir algo por sí mismo. Lo vi en sus ojos. Se cuestiona su lugar no solo en nuestro mundo, sino también en el mundo de su padre, que nunca conoció. Espero que al ir allí aprenda algo importante, dijo el Sandaime. Jiraiya se apoyó en la pared. ¿Crees que no tiene la determinación para proteger la aldea? Preguntó el estudiante de Sandaime. Hiruzen se habría burlado de la pregunta, de no ser por el tema en cuestión. No seas ridículo, Jiraiya. Claro que creo que Naruto-kun lucharía con todas sus fuerzas por el bien de la aldea.
Sin embargo, hay una diferencia entre propósito y existencia. Naruto probablemente sabe cuál es su existencia, pero no cuál es su propósito. Una vez que lo descubra, no me importaría compartir más con él. Poco a poco, Jiraiya. Solo un poco, dijo Hiruzen. Jiraiya frunció el ceño, pero no habló más del tema. Jiraiya abrió la ventana de la oficina del Hokage. Oni bajó revisión. Se están volviendo indulgentes con sus títulos, pero supongo que se merece algo por todo lo que pasó. Llevamos bastante tiempo aquí y creo que nunca había oído hablar de algo así. Ni siquiera Minato puede presumir de eso. Ahora, a hacer una investigación que debía haber hecho hace tiempo. Jiraiya sonrió y saltó por la ventana. Hiruzen negó con la cabeza. Quizás debería llamar al hospital para esperar una visita en las próximas horas. Sarutobi volvió a su trabajo, pero solo por un momento. Golpeó el bolígrafo sobre sus papeles. Miró la imagen de Minato Namikaze, el Yondai no Kage. Sus ojos tenían una mirada solemne. Minato, ojalá hubieras vivido lo suficiente para enseñarle a tu hijo lo que necesitaba saber. Es difícil cuando nosotros, como aldea, ni siquiera tenemos la experiencia necesaria para ayudarlo, le dijo Hiruzen al retrato. Luego volvió a su trabajo. Incógnita. Con firmeza, Naruto arrancó más de una docena de manzanas de un árbol cercano. Las manzanas cayeron en una cesta improvisada tejida con ramas, palos y cuerdas de tierra que él y las damas habían recogido de unos campos. No sabía por qué había tenido la confianza para recoger esta fruta. Nunca había estado en estas tierras. Las lecciones y prácticas de Shinobi le habían enseñado a ser cauteloso con cualquier cosa relacionada con la supervivencia, pero podía sentir que los árboles lo recibían con sus ramas abiertas. La energía que llenaba la maleza boscosa lo revitalizaba de cualquier agotamiento que pudiera haber acumulado durante el viaje del grupo. Había recogido las manzanas con sorprendente cuidado y precisión para no dañar la vida que les había otorgado sus dones en ciernes a él y a su grupo. Una tierra tan rica y fértil en recursos no podía subestimarse. Naruto percibía algo allí. Sentía algo espiritual que resonaba en lo más profundo de su ser. Sin embargo, no era una sensación desagradable. Con un rápido giro, Naruto aterrizó de nuevo en el suelo. La hierba le hacía cosquillas en los pies, pero rápidamente recogió las manzanas. Tuan Muda. Se moganta Verum Tuselamaya. Una voz, como si la moviera el viento y el aire, habló. Era casi imperceptible. Era como un susurro que solo los dignos podían oír. Estaba lleno de respeto, fe, esperanza y amor. Aunque no entendía el dialecto, el tono estaba lleno de serenidad y aceptación. Un concepto extraño para los Jinchuriki, al menos durante su infancia en su aldea. Naruto no tardó mucho en regresar con su grupo. Observó a las tres mujeres que lo habían seguido en esta aventura hacia un nuevo mundo. No es como en Konoha, pero creo que es mejor que nada, dijo. Ni Yosora, ni Mein y Saribi parecieron perturbarse por la noticia. Aceptaron agradecidas lo que les ofrecieron. Como era habitual en la excelencia Shinobi, todas miraron la fruta. El descuido era la causa de la muerte para muchos viajeros, y este no sería un peligro que les acontecería. La inspección no tardó mucho para algunos. Solo mira la piel. Casi parece brillante. Debe haber estado expuesta al sol durante semanas para estar así, pero cualquier manzana empezaría a pudrirse lentamente si no se recoge durante más de un mes. Ni siquiera las manzanas de Konoha lucieron tan vibrantes. Además, hay un calor saturante. Me encantaría que mis amigos de la sección de biólogos la examinaran. No veo ni una sola fase de descomposición. Esto tiene que ser. Yosora hizo una pausa cuando Isaribi levantó una mano. Por favor, continúen eso después de comer. Creo que estoy perdiendo el apetito, respondió. Una risa avergonzada escapó de los labios de la astrónoma, pero obedeció a los deseos de la joven. Todos dieron un mordisco a las manzanas que les ofrecieron de la abundancia del bosque. Isaribi entrecerró los ojos como respuesta, pero siguió comiendo. ¡Qué dulce! ¿Qué clase de manzanas son estas? Son las mejores que he comido en mi vida, afirmó. Cada bocado era una fuente de energía y calor. Era como si todo su cuerpo se hubiera inflamado de vitalidad. Naruto observó a Mei comer la manzana lentamente. A juzgar por su expresión, disfrutaba enormemente de las opciones que le ofrecía. El jugo está caliente por dentro. Me pregunto si será por estar al sol. De hecho, siento calor al comerlos. Me encantaría llevarme uno para analizarlo. ¿Imagináis si pudiéramos replicarlo? Las naciones elementales tendrían frutas más frescas y ricas.
La economía de Konoha podría prosperar, dijo Yozora con alegría. Sin embargo, Izaibi y Mei notaron que Naruto no compartía esos sentimientos. De hecho, parecía muy disgustado por esta repentina idea. Ninguno de los dos estaba seguro de lo que pasaba por la mente del Jonin provisional más reciente de Konoha. Por una vez, sintieron que era mejor no saberlo. Tras el desayuno, bastante completo, todos se recompusieron rápidamente. Naruto ayudó a Mei a caminar, pero le pidió que intentara hacer ejercicio varias veces por su propio bien. Un par de tropiezos y caídas, pero parecía moverse con determinación, lo que fue un buen punto de partida. Sin embargo, en la siguiente nota, Naruto tuvo que evitar que Yozora se alejara a recoger notas sobre cualquier cosa que pudiera encontrar. Por extraño que pareciera, Naruto no previó que la astrónoma fuera tan diligente en su tarea privada de estudiar la biología de la flora y la fauna. Aún así, parecía inmensamente satisfecha consigo misma, así que Naruto no le ofreció ningún consejo. Es cierto que tenía más experiencia como shinobi que él, así que debería comprender los peligros tan bien como cualquiera de ellos. Dicho esto, Naruto no pudo evitar sentirse cautivado también. Los sonidos de animales desconocidos crujiendo en los árboles y el bosque bastaban para calmarlo. Cada paso parecía clavarle en el corazón la verdad de que caminaba por el mundo de origen de su padre. Esta podría haber sido una pequeña parte de ese mundo, pero albergaba una vida que nunca antes había experimentado. Por lo que podía ver, Jonia era una tierra muy rica, llena de las energías mágicas de aquellos antiguos y de dioses con sus bendiciones entre la clase de vida representada aquí. Sin embargo, Naruto sabía que esto no era todo. Por muy hermoso que hubiera sido observar todo esto, no podía negar lo que había visto en los recuerdos de Ari. La amenaza de una invasión Noxus a todos los rincones del planeta no era una realidad invisible. Por lo que Naruto había visto en los recuerdos de Fiora, Noxus, en sus valores fundamentales, no era exactamente malvado. Si tuviera que definirlo, sería una nación expansionista. Consideraba la fuerza por encima de todo, pero no era solo fuerza física, sino fuerza en muchas actitudes. Ese algo era algo que Naruto comprendió fácilmente. Para ser el más fuerte, había que rodearse de individuos de carácter fuerte. Sin embargo, en eso Naruto notó algo más. Sin embargo, tendría que guardarlo para más tarde. Recordó las visiones de Ari de Noxus invadiendo Jonia y la sangre derramada sobre las tierras ancestrales de los descendientes de los fundadores de Jonia. Ari no pudo haberlo visto todo, pero lo que vio llevó a Naruto a creer que Runeterra realmente era como las naciones elementales. La guerra existía sin importar a qué reino se aventurara una persona. De repente, el rubio se detuvo. Muerte, descomposición, desesperanza. Un mar de sangre y los cuerpos de guerreros caídos yacían a sus pies. Los árboles que había estado observando sangraban por sus cortezas y hojas. La luna no era la excepción. Su superficie clamaba de agonía mientras el cielo se cubría del rojo de la esencia vital. Templos destruidos. Estructuras de excelencia artificial asoladas. Ninguna piedra sobre otra. Cualquier atisbo de milagro de vida se desvanecía en este páramo. A cada paso que daba, sentía crujir los huesos bajo el peso de sus talones. Huesos de niños, hombres, mujeres, animales, que habrían sido capaces de marcar la diferencia. En sus oídos, solo podía oír una cosa viva. Solo podía ver una cosa. Sus ojos azules miraban fijamente al cielo en ruinas y los observaba sobrevolar las tierras como los portadores de la muerte que eran. Sus alas negras los aterrizaron. Devoraron la carne y los huesos de la vida a sus pies. Naruto no los detuvo. Quizás debería haberlo hecho, pero no había respuesta a su pasividad. Cuervos se paraban a sus pies. Sin embargo, esto no le preocupaba demasiado. Lo que le preocupaba era la figura que se erguía frente a él. Un largo abrigo negro le colgaba de los hombros. Su vestimenta era similar a la de una capa. Era tan negro como las plumas de las aves a los pies de Naruto. Oscuras charreteras de acero cubrían los hombros negros del abrigo. Cada una era afilada, extrañamente en conjunción con el pico de un cuervo. Naruto levantó la vista y se encontró con los fríos, duros y negros ojos de aquella figura. Era evidentemente un hombre. Era un hombre muy alto, además. Parecía ser 1 o 2 pies más alto que Kakashi, según lo que el joven Jonin pudo distinguir.
solo quede él. Su cabello gris contrastaba marcadamente con el horror que los rodeaba. El hombre habló. Este es el resultado final. Aquí es donde toda la fuerza guía a los hombres en la búsqueda de una mayor comprensión. Aquí es donde los hombres se afanan, las mujeres se esfuerzan y los niños se desarrollan. He superado las pruebas del tiempo que nos ha concedido el mundo que nos precedió. Donde nos encontramos es donde yacen los cuerpos de los mortales, muertos, decrépitos, sin merecer nada más que pudrirse bajo las torturas del suelo diluquiano. ¿No estás de acuerdo, dragón? Aquí es donde reside la verdadera fuerza. Desde aquí, todo el mundo se volverá noxiano. Desde aquí, es el reino de los elegidos. Desde aquí, es donde la fuerza nos guía a todos. Dijo, sus palabras frías como el hielo, que el rubio sintió rozar su piel durante su visión del monte Targón. Una fuerza aterradora se envolvió en el cuerpo del hombre y su energía se concentró en su brazo izquierdo. Por mi mano caerás, todas las tierras caerán. Ese mundo del que vienes caerá. Todo será para la gloria de Noxus. Dijo, alzando la mano. Un chillido de proporciones sobrenaturales brotó de esa mano viva. Los cuervos a su alrededor florecieron y Naruto no sentía ni un solo hueso de su cuerpo que lo obligara a moverse. Porque a su alrededor, la destrucción era desatada. Naruto, ¿estás bien? Preguntó Isaribi, dándose un ligero golpecito en la mejilla. La mirada de Naruto se concentró y observó a su alrededor. Todo volvía a ser normal, como era de esperar. El sol brillaba sobre todos y los sonidos de la vida bullían sin límites. No hace falta decir que podía ver la preocupación en los rostros de las mujeres. Naruto suspiró y se recostó. Se recostó en la hierba. ¿Cuánto tiempo llevamos caminando? Preguntó con los ojos cerrados. No tenía ganas de saludar a nadie en ese momento. Yosora pareció darse cuenta y se aclaró la garganta. Creo que una media hora. Parecías caminar sin rumbo hasta que Isaribi te detuvo hace un momento. ¿Deberíamos tomar un descanso? Preguntó Yosora. Isaribi y Mei habrían querido estar de acuerdo, pero Naruto se mantuvo firme. Sabía que intentarían bajar el ritmo por él. Les estaba muy agradecido por ello. Sin embargo, no tenían tiempo para detenerse. Bueno, la verdad es que sí. No era como si tuvieran un horario, pero estar en una tierra desconocida sin ninguna perspectiva de civilización no era algo que ninguno de ellos apreciara. No, podemos seguir adelante. Seré más cuidadoso. Lo prometo, les dijo Naruto. Era una fachada bastante dura, pero pareció convencerlos. Isaribi y Mei comprendían lo testarudo y terco que podía ser Naruto si la situación lo requería. Aún así, se puso de pie con confianza después de un momento para recuperar el aliento. Luego revisó rápidamente las piernas de Mei. No estaban muy bien, ni mucho menos, pero no podía esperar mucho por el momento. Aún así, el grupo continuó. Todo se tranquilizó cuando todos comenzaron a regresar a sus respectivos lugares. Naruto e Isaribi se repartieron la responsabilidad de atender a Mei durante el viaje. Yosora se tomó el tiempo de recrear todo el paisaje posible para estudiarlo en su laboratorio. Solo los efectos del sol y la luna del reino en la posible fauna la obligarían a cruzar notas durante semanas. ¿Se atrevería siquiera a compartirlo con sus colegas? No, eso tendría que esperar hasta que se pudieran formular hipótesis adecuadas. No había prisa. Todavía. Dado que Yosora calculaba la posición del sol, era lógico pensar que estaban cerca de la madrugada de su travesía. Un camino bifurcado se extendía ante sus ojos. Uno conducía hacia adelante y otro hacia la derecha. A Naruto le pareció divertidísimo que los tres se sometieran rápidamente a su decisión principal. En cuanto a la clasificación, Isaribi era probablemente el único inferior a Naruto en cuanto a rango militar. Aunque ciertos ex-Kage amenazados de muerte y exiliados estaban sujetos a cambios. Ahora, Yosora fue un poco más sorprendente. A decir verdad, Naruto sentía curiosidad por saber por qué Yosora no había sido quien se hiciera cargo de la expedición. Podría argumentarse que, debido a los recuerdos de Abby, Naruto tenía un conocimiento general del terreno que ellas, así que ella se dejó llevar por el conocimiento que le había sido arrebatado. En cualquier caso, dio un paso al frente. Las chicas esperaron con la respiración contenida. Naruto cerró los ojos. A su alrededor, la magia de estas tierras florecía en su cuerpo. La energía de los ecos rúnicos se extendía en lo profundo de su ser. Un suelo tan fértil yacía bajo sus pies,
y podía sentir cómo los bosques se movían en armonía con su propia respiración. Pequeños susurros lo guiaban por los senderos que se abrían ante ellos. Todo parecía reconocer su presencia. No conocía la vida más allá de esta sensación. Incluso el propio viento transmitía una sensación de familiaridad resonante que se extendía por su joven y entrenado cuerpo. Giró la cabeza hacia la derecha. Una extraña melodía le pedía que recorriera ese camino. Podía negarse cuanto quisiera, pero no lo hizo. Era una melodía muy dulce. Un ritmo que sus oídos nunca habían experimentado. Bailaba a su alrededor. Lo hacía muy feliz. Iremos a la derecha. No sé por qué, pero parece nuestra mejor opción ahora mismo. Vamos, decidió. Las chicas lo siguieron rápidamente y se dirigieron al camino correcto. No tardaron mucho en cruzar una colina. Yosora sintió que sus manos caían a los costados. Mei y Sariri lo miraban con asombro. Naruto no mostró ninguna expresión. No podía haberlo hecho. Estaba embelesado por las abundantes tierras que se extendían ante él. Abajo, el grupo tuvo una vista de Jonia aún mejor que la que habían tenido anteriormente. Árboles y estructuras rocosas de longitudes y formas antinaturales. Hojas de colores vibrantes, nunca antes vistos, cubrían su campo de visión. Un río de agua que brillaba como la esencia de piedra cristalina pura, fluyendo por una tierra rica en maravillosos recursos naturales. Sin embargo, lo que más capturó su atención fueron los 3 enormes monolitos de piedra que se abrían paso en las profundidades del río. Sus pupilas cerúleas se afinaron en su tarea. Con su pesada estructura, similar a la de un golem, empujaban rocas y piedras de mayor altura y peso unas contra otras, cortando eficazmente el agua. La estructura construida parecía una presa muy rudimentaria. El agua estancada sin duda se acumulaba al otro lado. Aparte de esas criaturas de piedra terrosa, el grupo avistó multitudes de personas trabajando para recuperar peces, flora acuática e innumerables criaturas que vivían en las brillantes mareas. Cestas de juncos, ramas y tallos de ratán tejidos a mano yacían en las orillas del otrora caudaloso río. Manos humanas labraban la tierra con precisión y propósito. Sus prendas parecían estar hechas de linaza, o como los habitantes más rudimentarios del mundo las entendían, lino. El lino que trabajaban se les pegaba al cuerpo como a través de una túnica ajustada. Naruto entrecerró los ojos. Esa ropa era tenue, pero podía sentir magia en ella o lo que supuso que era magia. Aprender sobre este mundo y su padre había cambiado su mentalidad cuando deseaba que no lo hubiera hecho. Yosora-san, creo que vas a necesitar un blog de notas más grande, dijo Isaribi. No se oía ni un sonido del astrónomo. De alguna manera, apartando la vista de la escena, los 3 se fijaron en una mujer. El sol brillaba sobre sus gafas. Su cuerpo parecía bastante erguido, pero, por un instante, sin que ellos lo notaran, apenas distinguieron susurros. Roca metamórfica. No. Roca sedimentaria. No. Roca ígnea. Posible. ¿Cuál? Basalto. Gabro. Granito, obsidiana. Es posible que la actividad volcánica reciente haya permitido que fragmentos de ceniza volcánica, roca fundida y toba se solidifiquen mediante el proceso de reformación por calor intenso. No, imposible. Dada la estructura del terreno, tendría que haber un cambio astronómico o químico en el entorno para permitir tales diseños. Levantamiento, erosión, cristalización. No. Repitan el proceso científico para definir la roca una vez más. Si la variable X es igual a la variable Y, donde X es la temperatura del aire que pasa sobre la Tierra en un periodo dado y es la piedra, si se toman las ecuaciones matemáticas simples de distribución de energía potencial, entonces los resultados deben coincidir con el resto de los hallazgos. Naruto sonrió y Isaribi negó con la cabeza. Sin embargo, Mei se aferró rápidamente a los hombros de la rubia con cierto temor. Esto los tomó a los 3 por sorpresa. Mei, ¿qué pasa? Preguntó Naruto. Señaló hacia el valle. Los 3 se giraron y notaron, los 3 golems de piedra, que antes estaban ocupados con su trabajo, ahora miraban fijamente al grupo. Sus cuerpos de piedra no se movieron ni una sola piedra. ¿Te están mirando? Le preguntó Isaribi a Naruto. El rubio apretó las manos. Sus miradas no cesaban. El joven dragón gruñó y le tocó un lado de la cabeza. Una canción. No era clara.
Era tosca e indefinida. Era un sonido tranquilizador, pero difícil de distinguir de los susurros que oía. Unos ojos de un azul más oscuro que los suyos parecieron reconocerlo. Un remolino de magia serena llenó la zona. La mirada de Naruto se suavizó. Un estruendo fuerte llenó la zona. Isaribi se puso rígida. Están caminando hacia aquí, dijo Isaribi. No necesitaba avisarles a los demás, pues podían ver y sentir los pasos estremecedores de los tres golems. La gente se apartó rápidamente de su camino. Naruto sintió el agarre de Mei sobre sus hombros. Esa canción, esa música, ese mar de excelencia musical que fluía se hacía más nítido. A medida que esta música se hacía más fuerte, también lo hacía su aprendizaje de sus pasos. Estos pasos no eran destructivos. No, estaban llenos de propósito. Las advertencias de Isaribi y Yosora no fueron escuchadas. Podía sentir la inquietud de Mei, pero ella no se apartó de su lado. Los golems no tardaron mucho en llegar a su destino. El grupo, proveniente de las tierras de las naciones elementales, avanzaba con cuidado. Los golems se elevaban sobre los 4 individuos. Tare Yosora incluso decía que tenían la altura promedio de un jefe invocado. Sin embargo, Naruto se alzaba orgulloso ante ellos. Podía sentir la comodidad que emanaba de estos cuerpos místicos. No tenía por qué temerles. A pesar de su tamaño intimidante, no intentaban presumir de ello. Simplemente eran ellos mismos. Uno de ellos se inclinó hacia el rostro de Naruto. El tono agudo de sus ojos reflejaba el suyo. Estaba tan cautivado por su presencia que no sintió a Mei detrás de él. Yosora y Isaribi no estaban muy lejos de él. Parecían no ser hostiles, así que la astrónoma decidió rápidamente empezar a dibujar lo que pudo. Roca metamórfica. Sin duda, no hablaron. Naruto no habló. Todo quedó en silencio entre ellos, Naruto, sus 3 compañeros y el público de abajo, que se había percatado de la presencia de los 4 miembros sobre la colina. Todos observaban con la respiración contenida, inseguros de lo que estaba sucediendo. Lo único que se oía era el viento a través de la tierra. Wanryon Saon Rogonamok Soakar. Oxirin Duraroyama Azul Meorat. Dijo uno de ellos con un tono bastante disgustado. Entonces, los 3 golems bajaron la cabeza y le hicieron una reverencia. Los residentes abrieron los ojos en silencio. Las 3 mujeres del grupo no eran la excepción. Lentamente, muy lentamente, los ojos azules de Naruto adquirieron una apacible coloración plateada. Su cuerpo estaba inundado de magia. Los golems se levantaron y caminaron por la colina. No tardaron mucho en desaparecer de la vista. Los ojos de Naruto recuperaron su color azul. Los cerró y exhaló un suspiro de cansancio. Cayó de rodillas con una mano en la cara. Estaba sudando. Naruto, ¿estás bien?, preguntó Yosora. Asintió y se puso de pie lentamente. Un idioma extraño tras otro y no entendía nada. ¿Qué se suponía que debía hacer? Sus lenguas arcaicas eran tan extrañas, tan sobrenaturales y sin embargo tan familiares y reconfortantes. Ese cristal que yacía en lo más profundo de su corazón latía con fuerza al ritmo de sus palabras. El sonido de pasos los alentó. Se giraron y notaron que un grupo de 5 los observaba con total sorpresa. Mei cubrió rápidamente su cuerpo con el suyo. Yosora y Isaribi la siguieron rápidamente. Naruto observó a los individuos que tenían delante. Bajaron sus cestas al suelo de tierra. 1000 años de paz para ustedes, cansados viajeros. Disculpen la intrusión, pero como pudieron domar al Luronkon, ningún Luronkon se ha inclinado ante los de ascendencia mortal desde la creación de Jonia, dijo uno de los hombres altos con túnicas que los precedieron. Quizás lo más sorprendente para todo el grupo fue que podían entender lo que decía. No hubo un cambio repentino de dialecto ni un discurso regional problemático. No, hubo una comprensión perfecta, y a juzgar por la leve sonrisa en el rostro de Naruto, al grupo le pareció que todo lo que les había dicho antes se había confirmado. Así que esto tranquilizó a Yosora y Isaribi al respecto. Disculpen la molestia, pero ¿podrían explicarme qué es un Luronkon?, preguntó Yosora. La gente pareció confundida ante su pregunta. Intercambiaron una mirada que preocupó un poco a Naruto y a sus amigos. Sin embargo, esta preocupación fue infundada durante el resto de la conversación. ¿No conocen el Luronkon? Todos los que se
se han entrelazado con la naturaleza jonia conocen el Luronkon. ¿Son viajeros? Preguntó. Naruto, con la ayuda de Mei, se inclinó hacia adelante. Sí, llegamos ayer y hemos estado caminando toda la noche. Nuestro amigo ha tenido sueños extraños y, tras investigar, correlacionamos su origen en estas tierras. Hemos estado intentando ayudarlo a descifrarlos, dijo Yosora. Si bien no era del todo cierto, no tenía sentido explicarlo todo antes de explorar las tierras circundantes. Por suerte, nadie lo descubrió. La mayoría del grupo observó al muchacho que tenían delante. El que parecía estar al mando se arrodilló ante el rubio. Que tengas un día esclarecedor. ¿Cuál es tu tocayo, jovencito? Preguntó con una sonrisa. Sin embargo, a Naruto, por alguna extraña razón, no le gustó esa sonrisa. Era como si las muestras de irrespeto apagaran el fuego mismo de su corazón rúnico. Falta de respeto, negligencia, arrogancia desacertada. Todas esas cosas le desagradaban. Naruto se incorporó. Lo miró fijamente a los ojos. Su mirada no era hostil, pero delataba su desagrado por el tono del hombre. Naruto. Uzumaki Naruto, dijo el rubio. La gente lo observó con curiosidad. Un extraño cambio en el aire se produjo. De repente, percibieron la intensidad del sol sobre sus cuerpos. Era como si esto se hiciera para juzgarlos severamente por sus desconocidas transgresiones. Aún así, Naruto respiró hondo. Quizás solo estaba cansado del día. Los ojos del hombre se iluminaron. Ese nombre no era Juanco. Sin embargo, sonaba a naturaleza muy reconfortante. Quizás era solo el trabajo que él y sus compatriotas habían realizado en la tierra que los bendecía, pero su cuerpo sentía calor. Mucho más calor. Era como si hubiera pasado toda la luz de la luna recorriendo la región en busca de manzanas del sol y disfrutando de su sabor dulce, cálido y vigorizante. Solo pudo respirar con calma. Ya veo. Un nombre muy extraño, pero parece que lo llevas con orgullo. ¿Podríamos darnos también los nombres de tus compañeros? Preguntó. Yosora, Izanagi y Mei se presentaron rápidamente. Desde la perspectiva de Naruto, parecía que a Mei le costaba volver a interactuar con la gente. Recordó haber oído de Aoi que Mei evitaba principalmente a los civiles y shinobi de Kirigakure. Incluso vio destellos de ella rehuyendo cualquier tipo de contacto que no fuera el suyo. Quizás Yosora y Izanagi se estaban convirtiendo en excepciones, pero sería algo a tener en cuenta. Que el sol siga brillando para ti y tu grupo. Mi tocayo es Gankoka. Mi abuelo se llamaba Gan. Aunque rara vez recibimos viajeros tan lejos como nuestra aldea, nos gustaría expresar nuestra hospitalidad por su decisión de viajar a Jonia. Por favor, deben estar todos cansados. Han llegado en un momento muy oportuno. La aldea está rindiendo homenaje a los espíritus de los ríos y la tierra por las generosas labores que nos han otorgado. Como pueden ver, estamos recolectando peces, hongos de río y flora para preparar hierbas y celebrar el banquete. Por favor, descansen en la orilla del río. Ojalá podamos guiarlos para que comprendan mejor estas visiones, les reflexionó Koka rápidamente. Las tres damas miraron a Naruto en busca de aprobación. El rubio soltó otro suspiro. Últimamente lo había estado haciendo mucho, otra vez. Me parece bien, dijo Naruto. Yosora, aunque dubitativa, también aceptó la sugerencia. Izanagi y Mei no tardaron en seguir su ejemplo. Koka se alegró mucho con su asentimiento y se dispuso a informar al resto de la comunidad sobre la decisión del grupo. El sol se puso en el cielo. El joven Jonin en revisión observó a la gente de Jonia trabajar arduamente en el río que antaño fluía antes de que se convirtiera en una presa de piedras. Los golems de piedra no habían regresado. Los niños pequeños disfrutaban de sus tranquilos días en la hierba. Los hombres recogían del río y las mujeres tejían redes, cestas y morrales con pieles de animales. Su amiga, con gafas, parecía caminar por la orilla del río seco, tomando todas las notas que podía. Su amiga, con aspecto de pez, pasaba el tiempo tomando el sol. Debió de ser agradable relajarse en paz para variar. Por fin, alguien tenía sueños placenteros en su regazo. El rubio cepilló el cabello de la caja con dulzura. Honestamente, se preguntaba si realmente necesitaba todo ese sueño que le había estado dando.
Quizás la mimaba demasiado, horrible ha pero sido. caminar no debía de ser tarea fácil para ella, y Naruto, a menos que estuviera en circunstancias extremas, no querría cargarla durante largos periodos. No los muestro. Una mujer adulta era demasiado pesada para una joven. Aún así, intentó ser razonable. Debió de requerirle mucha energía moverse. Solo habían pasado casi 3 semanas desde que se había separado de Kirigakure. Naturalmente, había seguido el consejo del médico de que descansara lo suficiente. Así que tal vez esto estaba bien. Entonces, ¿cuál es el plan ahora? Supongo que encontramos la civilización. No es lo que esperaba, la verdad, pero estamos avanzando. ¿Y ahora qué? Preguntó Isari. Naruto cerró los ojos. La magia de las tierras donde residían fluyó por su cuerpo. Sudor rozó suavemente el largo cabello castaño rojizo del antiguo Mizukage. Todavía necesito más información. No estoy seguro de qué debería estar buscando, pero prefiero no andar por ahí sin rumbo. Sin embargo, esta es una buena oportunidad para aprender más sobre este plan de lo que Fiora-san me contó. Planeo aprender más, no solo sobre esta región, sino también sobre las demás. En una de mis visiones, el padre de mi padre lo envió a las naciones elementales para protegerlo de algo. Hubo una razón por la que regresó. No es casualidad que yo sea el último de esta raza de dragones y que mi padre fuera enviado a Konoha por seguridad. Además, está el monte Tagón. No tengo ni idea de qué es, pero me ha estado rondando la cabeza desde hace mucho tiempo. Dijo Naruto. Y Sariri movió la boca hacia un lado, pero no dijo nada. El tiempo pasó muy rápido. Koka reunió a la gente. Guiado por la acumulación de tiempo, convocó con maestría a la gente. Reunieron a todo lo que pudieron y el viaje de regreso a la aldea comenzó con más visitantes que los que había al llegar. Naruto y los demás regresaron con ellos. No era difícil oír los suaves murmullos sobre su peculiar atuendo. No era algo que preocupara al grupo, así que se concentraron en pensamientos más acertados. Koka se acercó al grupo. Disculpen la intromisión, viajeros, pero tienen un lugar donde vivir. No puedo, por pura buena voluntad, permitirles dormir a la intemperie. No me sentaría bien, les dijo. Koka notó que Naruto parecía estar dándole vueltas a la sugerencia, pero lo que el hombre había visto no podía desaparecer en la oscuridad. Tenía que haber respuestas a estas preguntas que lo tranquilizaran. No queremos ninguna molestia, dijo yo sola rápidamente. Koka se volvió hacia ella. Su sonrisa tranquilizadora no dejaba entrever ninguna dificultad. Y Sariri se quedó cerca del carro en el que Mei había podido descansar. Koka le había pedido a un conocido que les diera el carro. Sentía lástima por ella. Al darse cuenta de que su estado se deterioraba, no podía dejarla sufrir mientras caminaba. Deseo insistir. No es sin beneficio personal, pero por favor, tranquilícense. Verán, he sido estudioso en mi práctica para convertirme en un erudito. Busco comprender los muchos misterios de la vida, como todos nosotros. No me atrevo a intentar racionalizar lo que he visto. Creo que mis compañeros no harán lo mismo. Los Lungon inclinaron la cabeza en reverencia ante este joven ante nuestros ojos. Como ya he dicho antes, esto nunca había sucedido durante la fundación de Jonia. Además, ustedes no son de ascendencia Jonia. No me parece una coincidencia. Dentro de 3 soles, me gustaría tomarme un tiempo para observarlos, si me lo permiten. El hombre se sinceró. A Naruto le habría gustado rechazar esta petición, aunque aún podía. Al menos ahora entendía que la persona a su lado no lo hacía por pura bondad. Si así fuera, el rubio podría haber rechazado la oferta de plano. Dicho esto, era cierto que no tenían dónde quedarse. No tenían mucha información sobre la región. Además, no tenían dinero ni para viajar cómodamente. A decir verdad, Naruto no era ajeno a los pequeños robos, pero tenía una relación relativamente estable con algunos nativos jonios y no sentía la necesidad de arruinarla. ¿A dónde vamos?, preguntó Naruto. Koka sonrió un instante y miró hacia adelante. No respondió a la pregunta del rubio en ese momento. En cambio, se colocó al frente del grupo. La gente le prestó atención. Nabori está a solo una hoja de arce de distancia. Hemos visto escenas extraordinarias esta mañana y esta tarde. Regresamos con éxito a nuestras espaldas. Alabado sea el espíritu de Jonia, declaró. Su séquito lo aplaudió. Los únicos que no vitorearon fueron el rubio y su grupo. Los 4 estarían intentando preguntarse qué era una hoja de arce. Incógnita. Atrás, Shimio incultó. Solo la señora Doria Twix puede encargarse de eso.
Señora Laurent, controle a sus hombres urgentemente. Fiora frunció el ceño al contemplar la escena. Con el permiso expreso y los saludos de Lord Harlan III, Heimerdinger había sido recibido en demasía. Todas las estipulaciones, desarrollos y procedimientos le fueron entregados al genio científico. El inventor, de baja estatura, había accedido a todos, solicitando únicamente la presencia del mínimo indispensable para poder llevar a cabo su investigación y hallazgos en privado. Curiosamente, el rey se lo concedió. Naturalmente, Fiora debía supervisar al científico y a su asistente. Su residencia en la gran nación de Demacia era su deber y obligación. No proteger y supervisar adecuadamente no era una opción. La acreditación de sus prioridades ante Demacia estaba bajo escrutinio. Sin embargo, esto era una irritación frívola comparado con lo que tenía que afrontar. De todos los guerreros que debían supervisarla, tenía que ser la única mujer de la familia de Demacia. Tenía que ser la única demasiana a la que el jefe Laurent no podía soportar. Tenía que ser Luxana, la guardia de la corona, de la noble familia de la guardia de la corona. ¿Entiende las reglas, señor? Todo debe ser supervisado e inspeccionado. Usted accedió a esta búsqueda. Si no encuentra nada, no hay necesidad de ser tan cauteloso, respondió con voz suave. La irritación se apoderó lentamente de su hermoso rostro. Honestamente, la paz era difícil de encontrar incluso dentro de los muros de Demacia. Entró en una de las grandes salas de las prefecturas adyacentes a la ciudadela del amanecer. La confianza era un aspecto voluble y pesaba sobre Fiora que el rey no hubiera ordenado más guardias para permitir que el grupo realizara experimentos e investigaciones con seguridad y bajo un criterio experto. Su presencia era conocida por todos. Basta de discusiones. No estamos logrando ningún objetivo. Guardia de la corona, basta de intromisiones. Solo estás aquí para asegurarte de que no se haga magia dentro de estos muros. Aparte de eso, debes escabullirte y vigilar, dijo Fiora rápidamente. Todos guardaron silencio un momento antes de que la joven a la que se dirigían se diera la vuelta. La próxima vez, di lo que piensas sin comentarios innecesariamente groseros y bruscos. Muy bien, si necesitamos impulsar las operaciones, cederé. Solo recuerda que es tu honor el que está en juego, no el mío, dijo la rubia guardia de la corona antes de pasar junto al gran duelista y salir de la habitación. Fiora observó a la joven salir. Sin embargo, había un rayo de luz en el viento cuando cayó sobre ella. Suaves cuerdas encendidas pasaron a su lado. Era extraño que no las hubiera notado antes. Lo único que se oía en la habitación era el trabajo de Cecil y su asistente, Avelena, preparando más instrumentos científicos para una investigación adecuada. ¿Son los demasianos siempre tan cautelosos?, preguntó la joven pitoviana. Heimerdinger dejó escapar un suspiro cansado. En cuanto a la magia, ya estaba rompiendo las reglas al usar su glamour para ocultar su herencia a Jordi, pero no podía evitarlo. Era terrible confiar en las mentes inquisitivas de los humanos. Cautela hasta la paranoia, querida Avelena. Intentar siquiera racionalizar con mentes tan dichosamente ignorantes supera incluso mi propia comprensión. No malgastes tu intelecto intentando enseñarle a un canis lupus familiaris en descomposición un conjunto de artilugios aparte, respondió. Avelena no estaba segura de qué debía decir. No se atrevía a preguntar qué acababa de salir de la extravagante barba de su jefe, por temor a que la golpearan con un micrómetro mientras le daban una lección sobre lo que debería haber oído. Lo mejor en ese caso era simplemente bajar el volumen del ruido al mínimo y asentir, felizmente inconsciente. Sin embargo, tales ideas no fueron compartidas por un público aparte. No arriesgué mi honor como Demacia ante mi rey para escucharte menospreciar a mi nación. Te pedí que vinieras porque posees un intelecto vasto que me gustaría encomendar. Ahora, si ya has terminado, podemos seguir adelante, dijo Fiora. El sueño no había sido fácil para la jefa de la casa Laurent durante un par de días y su temperamento para tratar con la gente estaba decayendo. Heimerdinger se aclaró la garganta rápidamente. ¿A qué te refieres? Sí. Muy bien, señorita Laurent. Ahora bien, recuerde que no soy un invocador ni un experto en runas. Ayudaré como corresponde a un científico y nada más. Ahora, si tiene la amabilidad de presentar sus pruebas, podemos empezar de inmediato. Respondió, con la energía burbujeando por todo su cuerpo. Hacía días que no sentía tanta emoción por lo desconocido. Por los dioses, esas palabras sonaron como la dulce música de una cítara local en sus oídos. Esa sería la mejor sugerencia, comentó la gran duelista.
Con los destellos de conversación informal apagándose, metió la mano en su chaleco blindado y sacó un pergamino. Lo arrojó sobre la mesa. El pequeño científico y su ayudante miraron el papel pelear. Diga su opinión sobre este objeto, dijo Fiora, cruzándose de brazos. Heimerdinger observó lo que había sido arrojado. Avelena se movió alrededor de la mesa. Sin embargo, el procedimiento adecuado le había enseñado a no tocar objetos extraños. Dicho esto, no parecía haber nada extraño en lo que tenía delante. Lo examinó lo mejor que pudo antes de sacar su propia conclusión. Es un pergamino. ¿Hicimos un viaje de 20 soles por un pergamino?, preguntó Avelena. Disculpen su cautela, pero la cantidad de material educativo que tendría que procesar desde que se fue a trabajar con el profesor iba a resultar tediosa. Esto no era lo que esperaba en términos de descubrimiento científico, mágico o de cualquier otra índole. Dejando a un lado las reflexiones de su asistente, Cecil Heimerdinger no se convenció tan fácilmente. Demacia era una nación reconocida, orgullosa de su disciplina y firmeza moral. Un poco hipócrita con el científico, pero no estaba allí para hacer acusaciones. Ningún demasiano intentaría desperdiciar la luz solar si no fuera un asunto serio. Recogió el pergamino con guantes de goma estándar. La seguridad es lo primero. Lo recogió y lo desenvolvió. Ni qué decir tiene, ni él ni la joven de Piltover esperaban los caracteres únicos que aparecían en el pergamino. Los tiempos en el mar llenaron su mente. Los tiempos en que ella y Naruto entrenaron. Su espada contra la de ella en aquellos días. Aunque era un novato, seguía luchando con creciente determinación y nunca se preocupaba por sus críticas. Quizás era más acertado que se las señalara rápidamente antes de que ella pudiera hacerlo. Le habían dado ese pergamino en aquellos días. Él nunca le dijo qué hacer con él, pero esta era la mejor comprensión que podía obtener. Es más pesado que un pergamino frejordiano. Usan piel de oso Seful para el papel después de secarlo. También es más pesado que un pergamino jonio. Difícilmente lo llamarían oxiano, ni siquiera surimano. Que les vaya bien a esas personas, firmes en sus creencias, aunque un poco demasiado espirituales para mi mente inquisitiva. Pero bueno, basta de esas ideas. No entiendo este pergamino ni este alfabeto. Esto no es papiro. Quizás una versión modificada del papel pergamino. No, eso no encajaría con el cloruro de zinc, que suele asociarse a su base de celulosa. Que yo sepa, solo Piltover ha creado ese papel, teorizó. Pero el papel de Piltover no usa un reverso de color como el de este pergamino. También se utilizan para transportar documentos postales en puntos seleccionados de la ciudad. Los carteros se llevan las cartas, pergaminos y otros documentos diversos. Piltover ha iniciado recientemente una revolución al pasar del papel a un material más extenso, como la tela. Las clases altas han comenzado a utilizar algodón y seda. Ambos son más duraderos que sus contrapartes, el pergamino y el papiro, dijo Avelena. Heimerdinger, a su pesar, no pudo mantener una postura neutral. Ah, qué deducciones y explicaciones tan acertadas, señora Doreatwix. Podría ser papel de arroz. Sin embargo, la única nación que usa papel de arroz es Aguasturias. Aún así, esa detestable comunidad rara vez usa métodos de correo tan refinados como los pergaminos. Tampoco preveo que Demacia tenga nada, solo relaciones a regañadientes con gente tan sórdida. Tampoco utilizan esa lingüística. Estos caracteres me resultan muy ajenos. Finalmente descansó y volvió a colocar el pergamino sobre la mesa. Supongo que no me mostraría nada si no esperara mi siguiente pregunta, señora Laurent. ¿Dónde consiguió ese pergamino? Demacia no es precisamente conocida por ser una nación acaparadora. El Yordle rubio disfrazado de humano. Fiora respiró hondo y recogió el pergamino de la mesa. Pareció examinarlo un momento antes de volverse hacia ambos. Me lo dio una persona a la que tengo en alta estima. Había faltado casi un mes a mi servicio militar en el ejército de Maciano. Es una deshonra que pagaré muchas veces. Sin embargo, en esa ausencia, aprendí cosas que aún siguen maravillándome. Ese pergamino me lo dio quien me convocó desde las tierras de Runeterra y valoran a un lugar conocido como las Naciones Elementales, dijo. Que conste que a Heimerdinger no le sorprendía mucho. Era un ser muy inteligente. Había realizado estudios y observaciones que la mayoría de los científicos humanos aún intentaban descubrir. Sin embargo, la existencia de múltiples reinos no era algo que hubiera investigado previamente a fondo. Avelena se tapó la boca con una mano, sorprendida. Fuiste invocada a otro mundo. Pero pensé que la armadura de Macia anulaba toda forma
forma de magia, dijo la joven. Heimerdinger se giró para mirarla. Una idea correcta, pero equivocada, mi querida Avelena. La armadura tiene una alta resistencia a las artes mágicas para servicios ofensivos y despectivos. La magia basada en la utilidad no es tan fácil de contrarrestar. Algo como una técnica de invocación es bastante posible. Sin embargo, ir a otro mundo es completamente improbable, respondió Heimerdinger. Los viajes a los reinos se habían estudiado durante mucho tiempo y se consideraban improbables incluso para los magos más conocidos. Fiora no lo criticó. Aparentemente, no fue por magia que fui invocada. El mundo al que viajé utiliza una fuente diferente de poder encantado, similar a la magia. En su mundo, se explicaba que se trataba del chakra, una combinación, mediante un entrenamiento refinado y arduo, de energías físicas y espirituales. Los poderes en acción que he visto, y contra los que he luchado, son equivalentes, si no superiores, a los de la magia, dijo. Heimerdinger se subió las gafas. Avelena se estremeció. Había algo más poderoso que la magia. Además, el duelista de Demacia lo decía como si fuera un hecho. Heimerdinger se enorgullecía de ser uno de los pocos científicos que mantenía una mente abierta a las posibilidades que existían en el mundo. Sin importar la persona, nadie puede aprenderlo todo a lo largo de su vida. Por eso los seres sintientes ansiaban conocimiento. La mirada del duelista le indicó que no tenía defectos en su razonamiento. Para un científico, esto era un cuento infantil. Sin embargo, para un explorador e investigador de lo desconocido, esto tenía potencial. Heimerdinger cogió una silla para los tres. Se sentó, al igual que Avelena. Señorita Lauren, creo que se requiere más investigación. Por favor, empiece su historia desde el principio. Avelena, tome muchas notas. Esto le servirá para practicar la toma de notas en la universidad. Recuerde, ningún detalle es demasiado grande ni demasiado pequeño. Haremos de este un gran viaje de descubrimiento juntos, dijo Cecil con bastante entusiasmo. Fiora habría puesto los ojos en blanco si no hubiera tomado asiento. En cualquier caso, empezó la historia con ellos mientras recordaba su tiempo entre los muros de la aldea oculta entre las hojas. Cerca de la puerta, Luxana Drumward se apoyaba en ella, escuchando atentamente. Se maravillaba con cada palabra que salía de los labios de Laurentean. La curiosidad incipiente llenó su mente, infectándola con potenciales desconocidos. Incógnita. Jericho Swain no se consideraba cruel. Era estricto. Era duro. Era fuerte. No perdonaba la complacencia de su pueblo. Aceptaba los errores. Las personas no eran dioses y nunca lo serían. Todos tenían límites, incluso él mismo. Era exigente. Era calculador. No tenía piedad con aquellos lo suficientemente insensatos como para oponerse a él, pero no se consideraba cruel. La fuerza no era cruel, pero era fácil usarla con fines crueles. Él lo comprendía mejor que nadie dentro de los férreos muros del Imperio Noxiano. Había creado la Trifarix con el único propósito de liberar a una sola persona de la pesada carga de la fuerza y el liderazgo. Gobernar no era para una sola persona. La amplia variedad debía ser aceptada. No, una sola persona no era apta para gobernar, pero las naciones eran demasiado peligrosas como para no estar unidas bajo una misma capital. La humanidad siempre se encaminaba hacia su propia destrucción. Necesitaba ser sometida a un solo imperio. Entonces, todos podrían progresar y compartir la fuerza en la que sobresalían para derrotar a cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a ceder. Nadie estaba dispuesto a hacer lo necesario. Ninguno, excepto Jericho Swain, podía ver el paisaje desde la pintura. Todos bajo el estandarte de Noxus o morirían ante el nuevo mundo que se les avecinaba. Felhor, Aguas Turbias, Jonia, los que estaban bajo el monte Targón, Shurima, las tierras baldías y Demacia. Caerían ante la gloria de Noxus o caerían bajo su poder. Todo con tal de salvarse de sí mismos. Pero, incluso al tocarse la sien, aún podía sentir ese poderoso rugido que le producía escalofríos. El rugido que sonaba como la llegada del fin de los días y el comienzo de todo entendimiento. En todo lo que se extendía ante él y el glorioso futuro de Noxus, había una luz solitaria lo suficientemente poderosa como para envolver todo lo que se alzaba ante ella.
No había oscuridad que esta luz no pudiera tocar. No había oscuridad que pudiera enconarse en su divina presencia. Más que nada, esa luz era el símbolo de la verdadera fuerza. Eso era lo que Swain quería dominar. El feroz poder de un dragón. Las grandes bestias míticas que decían poseer tal destreza sobre los elementos naturales que con solo matarlas se podía recordar a cualquiera en los anuarios de la historia para siempre. Los wyverns y los perros draconianos que mordían los huesos y la carne de quienes no merecían ser llamados noxianos eran solo un pequeño lazo familiar con los de linaje dracónico. Desde la silla en la que se había sentado, en su propio espacio, el gran general de Noxus se apartó y contempló a Noxus. Sueños. Un dragón. Fuerza. Luz. Se interponía en su camino. Si lograba dominarlo, sería uno de los pocos a quienes se les otorgaría una fuerza innegable. La bestia que yacía bajo él hervía de furia ante estos pensamientos. Podía sentirla deseando la batalla eterna que había surgido de su mente. Giró a la izquierda y se miró la mano. Un recordatorio constante de que nadie era infalible y que existían poderes para destruir a hombres insensatos en busca de demasiado si no se podía controlar. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Pase, ordenó. La puerta se abrió sin vacilar. No recordaba el nombre del guardia que lo precedía. O algo por el estilo, probablemente se acercaba bastante. Levantó la vista de su trabajo. El guardia estaba frente a él. Señor, noticias de nuestros territorios ocupados en tierras jónicas. Tenemos noticias recientes de que todas las fuerzas están listas para un segundo intento de expansión. Tenemos las colonias preparadas. De hecho, hemos adquirido varios asentamientos desde la expansión. Esperan las órdenes de Trifarix, dijo el hombre con una rápida inclinación de cabeza. Swain miraba hacia la ventana con una extraña sonrisa. Al levantarse de su silla, era muy alto. Miró fijamente a Noxus. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la batalla jonia? Quizás era hora de volver a intentarlo. El Trifarix ya ha llegado a una conclusión en este asunto. Por supuesto, estaba al tanto de los movimientos. Después de todo, los habían organizado. Habían dedicado tanto tiempo a conocer la Tierra, a la gente, integrándose poco a poco en esa sociedad. Quizás era hora de otro esfuerzo, que se movilicen. Y, para asegurar que no haya errores en este momento, que la mano de Noxus y sus hombres atemperen las tierras jonías bajo el yugo de Noxus. Estas son las órdenes del Trifarix, dijo Swain. El hombre saludó con firmeza y se marchó. Swain se volvió para contemplar la nación que tenía delante. Sí, la fuerza lo mandaba todo. Cuando el mundo se desmorone, serán los más fuertes quienes lo domarán y lo moldearán a su propia imagen.